Entonces empezamos hoy. Respuestas breves. Muy bien. Comprendí el mensaje. ¿Cuál es el centro no Rio de Janeiro donde es hecho este trabajo? Estoy me refiriendo a la Sociedad Espírita Reencuentro en Copacabana, Rio de Janeiro. Si la persona desea, yo puedo dejar el teléfono con WhatsApp, el email para algún contacto, si hay algún enfermo, alguna idea de pedir ayuda, estamos claro que listos para ayudar. Dos entonces, dos. Sergio, ¿se puede saber cuando se abre el caso si se puede curar o es posible una enfermedad espiritual? Nosotros no, antes de abrirnos, nosotros no podemos saber qué va a pasar. No sabemos la realidad espiritual antes. Tenemos que abrir y con los medios que tienen videncia y que miran las cosas tanto del presente como de las cosas de vidas anteriores. Lo que es importante, el mundo espiritual como que abre a los medios para que ellos vean, miren y digan para quien está coordinando para hacer las cosas. Entonces, cura depende del nivel. ¿Se acuerdan? Hay niveles distintos. Pero mismo que sea una enfermedad que no tiene cura médica, siempre que buscamos abrir el caso para ayudar, el caso tiene una evolución mejor, menos medicinas, menos sufrimiento, y a veces, algún tiempo después, abrimos de nuevo y buscamos. Ustedes conocen una idea de cebolla, de bulbo de cebolla. Cada uno de nosotros es un bulbo de cebolla. Entonces, cuando abrimos, muchas veces, cuando hay mérito, podemos cuidar de una corteza, de dos, pero hay una cebolla entera. Y miramos las consecuencias del primer atendimiento o del segundo, cuando es el caso. Y cuando necesario, volvemos. Pero hay cosas que no podemos cambiar. Hay enfermedades que cambian mucho la realidad biológica de la persona. Pero intentamos siempre hacer el máximo posible para una mejor evolución. Sin prometer sanación completa, porque no es de nuestra condición. Esto es para los grandes espíritus. Nosotros nos colocamos a disposición de ellos para buscar el mejor para cada paciente. Y esperamos el tiempo y miramos la evolución. Y nos quedamos muy contentos o volvemos para un nuevo atendimiento de una otra corteza del bulbo de cebolla. Me preguntan, hay personas que aparentemente no tienen sufrimiento, dificultad o preocupación para pensar en el suicidio, pero lo han hecho. ¿Qué hacer en estos casos? Yo creo que tal vez la pregunta sería cómo entender estas situaciones, ¿no? Y otra que sería qué hacer en estos casos. Para entender, yo creo que hay dos cosas separadas que tenemos que tener en cuenta. La primera es una que me doy cuenta cada vez más, que no son los hechos en sí, es siempre como uno lo ve, como uno lo siente. Porque realidades que para algunas personas son dolorosísimas, otras soportan con más entereza, con más disponibilidad, ¿no? para vencer este reto. Entonces, nadie puede juzgar a nadie para decir, mira, tú no tienes razón para pensar en el suicidio, ¿no? Por eso la persona me pone aparentemente, porque claro, desde mi punto de vista, tú no necesitas pensar en el suicidio, tú no tienes razón para pensar en interrumpir tu existencia física. Y desde el punto de vista de la persona no ve otra alternativa. Entonces, irle diciendo que no tiene razón para esto, pues es una cosa que no debemos hacer, porque
cada persona tiene sus razones y desde mi punto de vista, desde mi vida, yo soy capaz de gestionar estas situaciones, pero esta persona no está consiguiendo hacerlo. Y la segunda cosa tiene que ver con todo lo que hemos conversado en la conferencia, que sí que hay personas que ves que aparentemente desde tu punto de vista no tienen razón para pensar en el suicidio, pero nosotros no conocemos el patrimonio espiritual, la historia anterior, de encarnaciones anteriores de esta persona. Entonces, seguramente todos hemos hecho daño a muchas personas. Esta persona puede haber hecho daño a personas en encarnaciones anteriores. Tiene adversarios espirituales que vienen a intentar cobrar su deuda habiéndola encontrado y le están inspirando, pese a que a lo mejor tiene una familia encantadora, no tiene problemas de salud, no tiene problemas económicos, pero no encuentra sentido a la vida, pues ideaciones que le están inspirando, presión magnética, influencia durante el sueño nocturno, todas son razones que pueden estar conduciendo a esta persona a pensar en el suicidio. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues si somos personas que ya conocemos la doctrina y que podemos de alguna manera ayudar a esta persona con estas orientaciones, hablar del poder de la mente, de la oración, hacer el evangelio en el hogar, invitar a esta persona al trabajo en el bien y siempre que sea posible pues intentar mejorar de forma moral, ¿no? Que todo el día hemos estado hablando de mejora moral, pero no hemos puesto nombre a la mejora moral. Perdón, tolerancia, paciencia, principalmente con aquellas personas que decimos que nos sacan de quicio, que no son ellas que nos sacan de quicio, somos nosotros que perdemos los papeles por falta de autocontrol, ¿no? Entonces espero que le haya ayudado a esta persona a tener un poco de claves, ¿no?, sobre lo que no hay que hacer, que es juzgar, y sí, lo que sí que hay que hacer, que es toda esta serie de modificaciones de la conducta moral para mejora y intentar desvincular lo máximo posible o cerrar las brechas que abrimos a nuestros obsesores. Cuando no es posible cerrar estas brechas porque van a estar ahí, aceptar esta realidad, ¿no?, como parte de la vida, aprender a convivir con ellos. Divaldo cuenta una historia muy interesante que durante muchísimos años tuvo un obsesor, Divaldo Franco, que no es Divaldo Franco, estamos hablando, cuenta historias de obsesores, de espíritus que sentían que él tenía deudas con él y les hacía la vida imposible. Y al final, es una historia como una se la hace muy bonito porque la madre de este espíritu reencarna, ¿no? Él ha explicado esa historia en diferentes ocasiones. Entonces, si nosotros seguimos teniendo esta presión de obsesores en nuestras vidas, pues hay que aceptar que metimos la pata en encarnaciones anteriores. No podemos volver al pasado para borrar el pasado, pero sí que siempre puedes intentar demostrar a estos obsesores que estás intentando mejorar aquí, ahora, y a saber si algún día se conmueve con tu ejemplo y así pues os podéis incluso hacer amigos. Todo es posible, ¿no? En el proceso evolutivo de la materia, ¿cuál es la actuación del espíritu? O sea, ¿de qué manera contribuye? Bueno, para que el espíritu tome conciencia y pueda actuar sobre la propia evolución, es preciso que sea consciente de su propia individualidad y que tenga precisamente conocimiento de sí mismo, prácticamente. Hay una imagen que me gusta mucho sobre este tema, que es una especie de, como una Y, ¿no?, como si fuera un embudo. En los procesos de la materia, en definitiva, el principio espiritual evoluciona mecánicamente por medio de los espíritus superiores que son los que se encargan de todo ese proceso evolutivo, incluso del reino vegetal y hasta el reino animal. Esta especie de Y va en función del libre albedrío, es decir, que en principio la evolución del ser espiritual sería una especie de línea recta en donde los espíritus superiores es como si nos llevaran de la mano, prácticamente son ellos los que deciden todo ese proceso evolutivo. En el reino animal empezamos a tomar
tomar decisiones propias por causa del desarrollo de la inteligencia. Y en el reino y en la humanidad, pues este libre albedrío se amplía muchísimo más debido precisamente al nivel de conciencia que tenemos. Aún y así, nos falta mucho por evolucionar. No tenemos el libre albedrío completo, aunque pensemos que sí, porque el libre albedrío completo solamente lo poseen los espíritus puros. Por tanto, el tomar, actuar sobre nuestro propio proceso evolutivo, tomar conciencia de esa necesidad, equivale a tomar conciencia de precisamente de lo que somos, por qué estamos aquí, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Las personas que viven experiencias de emancipación del alma, que viven más experiencias de emancipación del alma, tienden a tener más mediunidad. Son cosas diferentes en realidad. Lo que comentaba sobre los fenómenos psíquicos, ¿no? La emancipación del alma es la vivencia nuestra, de nuestra ánima, de nuestro espíritu en el mundo espiritual. Es verdad que después esta información la podemos usar nosotros para nosotros mismos cuando estamos aquí, porque entendemos mediunidad como el canal de comunicación de otro ser. Entonces aquí hay una diferenciación un poco sutil quizá para entender lo que es, ¿no? Entonces, una persona que tiene más experiencias anímicas, sea por cualquier tipo de emancipación del alma, en el caso que hablamos un poco más hoy del sueño, son sus propias experiencias como espíritu, de su pasado, de su posible futuro quizá que se pueda ver, del presente, ¿no? Serían mediúnicas si hubiera otras comunicaciones de espíritus con vosotros en la vigilia. Eso es un poco de entendimiento. Lo que hay que entender en la cuestión del fenómeno psíquico, simplemente esas diferencias son sutiles. ¿Por qué? Porque al final todos somos espíritus, de alguna manera siempre nos comunicamos, hasta a nosotros mismos. Cuando tenemos esas vivencias en el plano espiritual, emancipados, esta información también de alguna manera se queda grabada a nosotros mismos. Es como si emancipados podemos tener experiencias y cuando volvemos al cuerpo esa experiencia se queda grabada y pasa la información a nuestro cuerpo físico para cuando estamos en la vigilia, ¿no? Pero son cosas un poco diferentes en realidad los procesos, o como entendimientos más de fenómenos, en que son de fenómenos psíquicos, ¿no? Básicamente es la diferencia. Así que un ser que por ejemplo tiene más, sueña más y recuerda más, no significa que es un medium, no significa que es una persona que tiene evidencia, clarividencia, audición de otros espíritus con el mundo espiritual. Significa que simplemente se recuerda más de sus propias experiencias, ¿no? Y que vivimos del otro lado. Muy bien. Otra pregunta: ¿qué deberíamos hacer, Miri, para intentar reencarnar en un mundo de regeneración? Muy bien, es una hermosa pregunta. Tal vez sea más simple hacernos de nuestra parte, cada uno individualmente, el mejor progreso moral posible, en términos de sacarnos fuera los vicios, las tendencias malas de nuestro pasado y buscarmos por todos los medios posibles una mejora moral, buscando los caminos tan hermosos y distintos que tenemos en la tierra para eso, ¿no? Y pensarmos que la tierra va a ser más temprano o más tarde un mundo de regeneración. Y nosotros que tenemos mucho más afinidad por experiencia histórica de vivirmos acá en la tierra, tal vez sea más interesante cuidarmos de nosotros, cuidarmos de la gente, de nuestra familia, porque nosotros
no vamos tener una tierra regenerada sin cambiarmos, antes de todo, nosotros mismos y cuidarmos de nuestra familia, que es la base de la civilización. De tal manera que también, buscando la pregunta en sí, hay que tentar, si no le gusta tanto la tierra y sueña con algún otro mundo, por ejemplo, imagino Saturno, Júpiter, o tal vez un exoplaneta de otro sistema solar, hay de todo en el universo. De tal manera que el camino es el mismo, porque jamás seremos aceptos en otra realidad, en otra humanidad que ya tenga la condición de regeneración, en la condición que tenemos hoy, de tal manera que los cambios son los mismos. Entonces es una invitación interesante. Só gostaria de concluir diciendo que cuando fue abril de 2010 en Brasilia, capital de Brasil, había un congreso para miles de personas en celebración de los 100 años de nacimiento de Francisco Cândido Xavier. Estábamos ahí, había mucha gente, fue un evento muy hermoso. Y la espiritualidad, los jefes de todos los países de la tierra, en cuanto los hombres comunes, nosotros estábamos aprovechando las charlas y conferencias de instrucción, la espiritualidad superior estaba reunida. Había María de Nazaret, que se podía mirar, que estaba junto en nombre de Jesús, bendiciendo todo este evento. Y Dr. Bezerra de Menezes fue visto por una determinada persona, después otras, y Dr. Bezerra decía que aquella fecha, abril 2010, era una data marco, una fecha marco del empezar de la regeneración de la tierra. Claro que este es una data, una fecha marco. Tenemos milenios por la frente. Pero para la espiritualidad, ellos en parte consideran que la tierra empezó su proceso de regeneración. Entonces, tal vez sea mejor quedarnos acá y hacermos acá la nuestra colaboración, la nuestra parte. La pregunta es, ¿todos tenemos obsesores? ¿Cómo desvincularnos de ellos? En uno de los libros de Divaldo Pereira Franco, ahora no me acordaré el nombre del espíritu, pero uno de los libros que he leído para preparar la conferencia, decía la psicografía, ¿no? el libro, que el estudio de la obsesión abarcaría la humanidad entera. Igual, hay alguien por ahí que no tiene obsesores, alguien que no haya hecho daño a nadie, que no abra brecha de ninguna naturaleza a la influencia de los espíritus inferiores, que sea desposeído de orgullo y vanidad y luce humildad en todos los momentos de su vida. Esta persona pues no tendría obsesores. Mientras los demás estamos aquí luchando con el orgullo, con la vanidad, que sé que tengo que ser humilde, pero no me sale naturalmente, ¿no? Me estoy esforzando para desarrollar la humildad, para desvincularme del orgullo y de la vanidad. Ahí es natural que en este momento evolutivo pues suframos la vinculación a estos espíritus que sienten que nosotros les debemos algo por la inferioridad tanto de ellos como nuestra, que es de ahí la sintonía, ¿recordáis? Yo decía, yo no quiero tener sintonía con mi obsesor, yo no tengo ninguna afinidad con mi obsesor, es la inferioridad moral. Si yo no fuera afín a este obsesor, no habría manera de que me influenciara, ¿no? ¿Y cómo desvincularnos de ellos? Pues cultivando valores como caridad, amor, perdón, paciencia, tolerancia, cansándoles de aburrimiento,
Tenemos que cansar nuestros obsesores del aburrimiento. Porque claro, como está persiguiéndome, que no quiere que venga al centro espírita, ¿no? Pero yo vengo igualmente, pues al final se aburrirá, que para venir al centro espírita mi obsesor se va al bar de al lado y se está ahí tomando unas copas. Y a lo mejor conoce a uno que es más interesante que yo, ¿no? Y se va con él. Porque claro, para estar con esta chica tan aburrida que era, pues matar de aburrimiento a nuestros obsesores. Hasta que a lo mejor también podríamos conmoverles por los esfuerzos dignos y reiterados que estamos haciendo por nuestra propia renovación. Es mucha responsabilidad tener una obsesora. Una obsesora, ahora lo estoy pensando, es como un hijo. Es como un hijo. Es una responsabilidad inmensa, porque pensar que es una responsabilidad mutua. Él está presionándote por algo que tú le hiciste, ¿no? Él se cree en el derecho, hemos hablado antes, ¿no?, de hacerte la vida imposible, pero claro, te ha tocado a ti, es tu responsabilidad renovarte. Entonces la renovación de él también depende del ejemplo que le estamos dando. Si nos perdemos más los dos, yo también tengo alguna parcela de responsabilidad sobre la caída más profunda de este obsesor. Es de ahí la afinidad que nosotros no queremos tener con los obsesores, que son los malos de la película, y resulta que no. Resulta que no hay verdugo y víctima, que somos todos corresponsables por la construcción de caminos más felices para todos. ¿Cómo no nos desvincularemos de nuestro obsesor? Buscando a alguien que nos quite el espíritu de encima. Que viene mucha gente al centro espírita y nos pide, no, yo solo quiero saber cómo quitarme a este de encima, ¿no? Dame la receta, la pastilla, dime lo que tengo que hacer. No, pero claro, no toda la vida, que yo no quiero venir al centro espírita, yo quiero venir mientras me lo quitáis de encima. Así no te vas a desvincular de él. Igual se renueva tu obsesor, progresa el obsesor y tú no, porque viene otro a ocupar su lugar, él se va renovando a lugares mejores, tú te quedas ahí inferior, viene otro y ocupa su lugar. Entonces, para desvincularse de uno, hay que mejorar interiormente. ¿Puedo añadir algo? Sí. Bueno, pues no nos olvidemos que el centro espírita es una casa de salud. Desde el momento en que entramos por las puertas, los espíritus ya nos están atendiendo. Y no nos atienden solo a nosotros, sino a aquellos que nos acompañan. Y la asistencia permanente de personas que pueden estar con problemas obsesivos, no nos olvidemos que mientras nos educamos nosotros, también ellos se van educando. De ahí que es posible, que a lo mejor, como dice Yanaina, es posible que el espíritu obsesor puede que mejore más rápidamente incluso que tú mismo cuando acudes al centro. La evolución material o intelectual va en paralelo con la espiritual. Bueno, la parte, el intelecto es uno de los atributos principales del espíritu. Es una de las dos alas esenciales que tiene el espíritu, que es la inteligencia y la moral. La material es una consecuencia del punto evolutivo en el que estamos. Por eso estaba comentando de que sería muy complicado que el hombre tuviera cuerpo de pájaro, por decir algo. Porque el estado evolutivo del ser, su inteligencia, su capacidad de pensar, no podría tener otro organismo sino el que tenemos, porque en definitiva el organismo material que nosotros tenemos no es más que un revestimiento molecular del periespíritu, que está formado precisamente por el nivel evolutivo del ser. El periespíritu, a lo largo de la evolución, va cambiando en función de las necesidades o del psiquismo, o sea, de la imprenta que el psiquismo le impone al perispíritu. El perispíritu no es más que una forma
impresa por las necesidades, por el propio psiquismo del espíritu. Y este perispíritu es el que se reviste de las moléculas necesarias para conformar el cuerpo físico. Es que tengo 3 preguntas que son muy parecidas. Las voy a leer porque voy a contestar en una sola tanda. A veces sueño que toda la noche estoy trabajando. En este caso, puede que sea solo un sueño o cabe la posibilidad de realmente estar trabajando en el desprendimiento, bueno, con el desprendimiento de mi alma. ¿Y qué tengo que hacer si sistemáticamente sueño con lo que no quiero soñar? O ocasionalmente sueño con cosas feas. ¿Cómo analizar, no, los sueños? Aquí estamos hablando de tal interpretar todo esto, ¿no? ¿Cuál es? Ahí es la pregunta de análisis. Si estoy trabajando toda la noche o no. ¿Para qué? ¿Por qué trabajo toda la noche o no? Si sueño sistemáticamente con algo que no quiero soñar, ¿por qué sigues soñando con él si no quieres? Si sueño con cosas feas, ¿dónde está mi afinidad? La cuestión de análisis es primero no llevarlo de una manera que nos pueda agobiar cuando estamos en vigilia, no obsesionar con eso, déjalo pasar. Es una experiencia de algo que hay que cambiar. Posiblemente uno que trabaja, que esté siempre soñando de trabajo, quizá está muy preocupado con el trabajo, o que simplemente le gusta trabajar. Y está bien seguir trabajando en la espiritualidad. No sé qué es lo que esa persona está trabajando, ¿no? Pero no está mal. Pero sí que es algo que si le está haciendo daño este tipo de sueño, hay que analizarlo porque buscar en profundidad lo que está preocupando a este espíritu. Si sueñas con algo que no quieres, hay un mensaje que está ahí, quizá en nuestro propio interior, de algo que estamos buscando y que muchas veces no es la respuesta exacta del sueño. Es seguir analizando un poco lo que realmente busca, ¿no? Con este sueño. Soñar con cosas feas. Aquí creo que en el sentido de estar en visitando algunos lugares por afinidades que quizá no sean alguna morada espiritual, ¿no? Alguna casa espírita, porque podemos venir aquí en sueño y seguir aquí trabajando y reunidos, ¿no? O ir a otros tipos de afinidad que nos gusten, como el arte, la danza, ¿no? El trabajo. Si no hace daño no hay ningún problema, pero sí que si vamos a un lugar que quizás no debería estar ahí, no deberíamos estar ahí, hay que pensar que hay cosas que hay que cambiar dentro de nosotros. ¿Qué afinidad es esta? ¿Qué es lo que nos está haciendo daño? ¿Por qué sueño con eso? Pero no en el sentido de interpretar el sueño, de analizar interiormente qué es lo que está mal, lo que se puede mejorar. Yo durante mucho tiempo tuve un sueño también un poco sistemático y nunca entendía muy bien porque era muy confuso. Estaba siempre en una manada de elefantes, pero siempre estaba ahí, era como en África, yo nunca he ido a África, y durante muchos años soñé con la manada, porque estaba siempre con la manada de elefantes. No tengo ni idea de lo que significa eso, y he estado mucho tiempo soñando con este tema. Yo imagino que quizá en algún momento esta información se descodificará de una manera correcta para entender exactamente lo que significa, ¿no? Lo que hice yo para dejar de soñar, porque también a veces me preocupaba un poco, ¿no? No pensaba, no sé, mataba yo elefantes en otra vida, o yo qué sé, ¿no? Buscas un poco más que era muy jovencita, no lo sé, o viví en África, ¿no? Entonces empecé a no dar tanta importancia al sueño. Cuando iba a dormir, antes de dormir, me preparaba con mis oraciones y pensaba, bueno, si yo voy ahí a estar en la manada de elefantes, que sea para cuidarlos entonces. Si yo alguna vez hice daño a ellos y queda esto grabado y por algún motivo esa información me retorna siempre muy viva, es que yo tocaba a los elefantes. Y en el sueño tenía tacto, de sentir su piel, que es como algo, nunca he tocado un elefante, pero el sueño me recuerdo como si fuera de goma su piel. Es curioso, ¿no?
Y nada, de tanto pensar, yo, vale, que voy a ir, voy a cuidarlos. Y siempre soñaba con lo mismo. No hacía daño a los elefantes, pero siempre estaban con ellos. Y dado un momento yo dejé de soñar con eso. ¿Hay alguna explicación? Quizás. Pero bueno, por lo menos antes de dormir, lo que hacía para prepararme es, ya que voy a ir, haré bien. Voy a intentar hacer lo mejor que yo pueda hacer, ¿no? Y de esta manera, con el tiempo, desapareció. No hay una fórmula mágica. Aquí es nuestra vida, nuestro pasado, nuestras vivencias. Cada uno vivirá a su manera. Si trabajando no nos hace daño, ¿qué importa si soñamos con el trabajo? ¿No? Quizás sea algo edificante también. No hay que dar mucho más importancia, ya que cuando estamos en vigilia no descodificamos bien del todo. Por más que tenga una emancipación del alma y una conciencia en la vuelta, ¿no? De todo lo que pasa. Así que la sugerencia que hay es no obsesionarse con el tema. Simplemente aceptarlo y dejar pasar, intentar hacer este análisis un poco más objetivo. Muy bien. Acá hay una pregunta que son, la verdad, dos, pero relacionadas. ¿Por qué cada año que pasa hay más y más gente encarnada en la Tierra? Bien, es una cuestión de progresión, porque los espíritus que están en la erraticidad, en un periodo entre una encarnación y otra, son 12,5 mil millones en la Tierra. La tendencia es de que la gente del mundo espiritual venga, reencarne cada vez más para progresar. El progreso espiritual para los espíritus que somos nosotros, típicamente vivientes acá en la Tierra, la encarnación, las reencarnaciones sucesivas son importantes para nuestra evolución. De tal manera que hay esta tendencia, que es una tendencia de la civilización, es una tendencia de este mundo, que haya siempre cada vez más encarnados, o sea, espíritus volviendo para hacerem acá lo que es necesario de vivir para evolucionar. Entonces, este número tiende a ser creciente. Nosotros no sabemos el futuro, cómo van a pasar las cosas. La idea de que se puede continuar de este modo con un número cada vez más importante de gente de este lado y por supuesto de menos espíritus desencarnados del otro. No sabemos, pero sabemos que hay la ley de evolución y de progreso. Estamos todos bajo esta ley de Dios y la cosa tiende a ser como ha sido todo este tiempo. Y la segunda parte, ¿qué puede pasar si se llega a más de 10,000 millones de gente encarnada? Bien, si somos en el total 20,000 millones, vamos a ter una mitad acá y la otra mitad del otro lado. No hay ningún problema. Tal vez tengamos en el futuro mucho más de este lado do que del otro. Nosotros no podemos olvidar también, como una reflexión, un recuerdo, tal vez, de que estamos encarnados todos. Estuvimos y estamos. Y cuando estamos, también vivimos del otro lado. Estudiamos esto hoy, la idea de que podemos estar en vigilia, en el período de conciencia del día habitualmente, pero una parte de nosotros, porque no conocemos bien aún aquellos aspectos de la fisiología del alma, de cuerpo mental superior, cuerpo mental inferior, doble etérico, cuerpo astral y otras cositas más, de tal manera que podemos estar acá, pero algo de nosotros aún está viviendo en el mundo espiritual. No necesitamos
dormir. Claro que durmiendo vamos a estar más plenos en el mundo espiritual. Plenos en el sentido posible, pero que aún somos muy limitados cuanto a nuestro psiquismo, porque somos muy inferiores del punto de vista de evolución espiritual y por lo tanto somos limitados. Pero acá no hay ningún problema. Todas las conquistas espirituales, morales, van trayendo para todos nosotros un grado de liberdad que es cada vez más amplio, tanto para vivirmos en la encarnación y al mismo tiempo como que una parte en el mundo espiritual, como todo que sea más importante, depende de nuestra condición de espíritus con evolución moral o no, más o menos. Y el grado de libertad va se modificando, se ampliando, junto de la felicidad. Los espíritus felices están en toda parte, porque tiene, independiente de otras cosas, un grado de ir y vir que es singular para los espíritus, por ejemplo, felices, los espíritus puros, los espíritus crísticos, en el grado más elevado que hay. Entonces, no nos preocupemos, porque Jesús, el Maestro querido, está en el control, en el comando de todo. Somos ovejas de su trabajo, de su condición de espíritus que nos lleva gradativamente a la evolución. Las cosas macroscópicas, las cosas más relevantes y más colectivas son para los espíritus superiores, y nosotros vamos haciendo nuestro esfuerzo para buscarmos esta evolución y con ella la felicidad que tantos nosotros desejamos. Voy a intentar responder de forma muy breve 3 preguntas, porque me imagino que es la última tanda. Si no contesto alguna pregunta, que sepáis que nos podéis buscar al final, o los sábados estamos aquí estudiando, o sea que podemos conversar después. Me preguntan, ¿así que podemos tener obsesores en vigilia que nos hacen mal? ¿Nuestros familiares también lo pueden tener? ¿Nuestros amigos también los pueden tener? Sí, lo has entendido bien. Somos personas, espíritus encarnados, y es posible que estemos, probable incluso, que estemos acompañados de uno o más espíritus desencarnados que nos desean mal, que nos hacen daño, algunas veces incluso sin desearnos mal, en función de experiencias anteriores que tenemos con estos espíritus. Esto no quiere decir que les podamos atribuir a los obsesores todo lo que nos sucede de mal. ¿De acuerdo? Hay espíritus que posiblemente desean nuestro mal, pero no les podemos atribuir todo lo que nos ocurre de mal. Si hay suicidas conscientes, inconscientes, se puede entender que las consecuencias del acto suicida será diferente en cada caso. Evidentemente, cada caso es un caso absolutamente diferente, igual que no hay 2 muertes iguales, no hay 2 despertar en la espiritualidad que sean iguales también. Cada uno despierta en la espiritualidad en condiciones que su conciencia le dicta. En el caso de las personas que se suicidaron, igual. Al despertar tras el suicidio, además de varios otros espíritus sufridores y verdugos, ¿no hay espíritus protectores? Es una pregunta de difícil contestación, porque cuando una persona está pensando en el suicidio y alimenta esta idea hasta el punto de llegar a cometer el suicidio, es que progresivamente ha ido cerrando puertas para la acción de la espiritualidad amiga. Ya no escucha a estas voces. Se va encerrando y estrechando los lazos con estos espíritus obsesores. Esto no quiere decir que su protector, no sé si estará a su lado cuando se despierte. No quiere decir que está olvidado por su mentor espiritual, de ninguna manera, porque el plan espiritual pone todos los medios posibles para evitar cada uno de los suicidios que han sucedido.
Si no pusiera el plano espiritual medios para evitar suicidios, habría muchísimos más. Entonces, a lo mejor, esta persona que se suicida cuando se despierta en el plano espiritual y se ve entre sufridores y verdugos, no ve a su mentor espiritual porque la sintonía la había establecido desde antes del suicidio con este plano inferior. Si desde antes hubiese cultivado el vínculo con su mentor espiritual, pues lo podría ver. Que no lo vea no quiere decir que no esté acompañado de su mentor espiritual. Yo tengo aquí también dos preguntas que son muy parecidas. Dice, ¿cuál es la necesidad de pasar por todos los reinos? ¿Hay que pasar por todas las especies? Bueno, la necesidad de pasar por todos los reinos es precisamente porque Dios nos hace, ¿cómo es la expresión esta? Nos hace, somos perfectibles, ¿cómo dices? Nos hace ignorantes y simples ignorantes. Sería la necesidad de partir de cero para ir adquiriendo experiencias a lo largo de todo el proceso evolutivo. De tal forma que la necesidad de pasar por estos reinos, el espíritu va adquiriendo, en primer lugar, por ejemplo, pues, en las plantas, por ejemplo, se adquiere el instinto, que sería la base de una inteligencia, la inteligencia que es la base de un razonamiento, y un razonamiento que es la base de la conciencia. En definitiva, ahora mismo, el punto que hemos alcanzado, ahora mismo, que es el punto evolutivo más alto que hemos alcanzado jamás, que conocemos, que hemos alcanzado hasta ahora, nos queda mucho camino, pero hasta ahora estamos aquí, equivale a decir que somos la totalidad de todas las experiencias que hemos pasado a lo largo de estos reinos. Fuimos piedra, vegetales o animales. Bueno, la expresión soy, yo por lo menos la equiparo únicamente al nivel de conciencia, de mi propia individualidad con respecto a lo demás. Por tanto, en el reino animal, en el reino, sobre todo, cuanto más atrás, con mayor motivo, en el reino mineral o en el reino vegetal, no podría yo acuñarme esa expresión de soy, porque no tengo ninguna conciencia de haber pasado por estos reinos, ni tampoco me serviría absolutamente para nada. Tengo la conciencia ahora de que soy el cúmulo de todas estas experiencias. Pero la expresión soy, si he pasado como ser individual, no tengo la necesidad siquiera de saber o de identificarme con un mineral o con una planta, aunque sé que he pasado por ahí. Bueno, pues ya está. Bueno, también tengo dos parecidas, ¿no? ¿Cómo sacar mejor provecho de la experiencia del sueño? Y me cuesta mucho prepararme para el sueño. ¿Me podrías dar alguna idea o propuesta para acciones que me ayuden? ¿Ser mejor persona? Ya ayuda bastante, ¿no? Es que nada más es que no tener miedo del sueño, no tener miedo de volver a la vida espiritual, ¿no? Esta conciencia diaria de lo que hacemos aquí en la vigilia es lo que seguimos haciendo ahí en el plano espiritual. No cambiamos, seguimos siendo la misma persona, con los mismos gustos, aficiones, los mismos miedos, las mismas calidades. Así que, ¿cómo sacar mejor provecho? Sacando mejor provecho de nuestra vigilia. ¿Cómo sacamos mejor provecho de nuestra vigilia, no? Intentando ser mejores, como decía Renaina, intentando tener más paciencia, intentando no gestionar nuestro ego, buscando experiencias, vivencias buenas, intentando dar ejemplo para nosotros mismos en el trabajo, en la familia, tragando
principalmente nuestro orgullo, nuestra vanidad, porque aún no conseguimos de todo desvincular de él, así que ya tragando ya está bien. Pero bueno, sin hacer daño, ¿no? Pero hay que empezar por algo. Y se cuesta mucho prepararse al sueño. Aquí hay dos puntos interesantes, porque además de esta parte que es más práctica del día a día, también me gustaría dejar puntualizado, si tienes algún problema, algún disturbio del sueño, buscar también ayuda, ¿no? Si no duermes bien, duermes muy poco, siempre estás muy cansado, ¿no? Porque también hay la parte física, nuestro cuerpo físico también puede estar con alguna cosa en desequilibrio. Así que como no sabemos exactamente lo que encierra la pregunta, es dejar dos puntos, la parte espiritual, la que hoy a lo largo del día hemos hablado bastante, desde inicio a fin, de cómo prepararnos, de cómo buscar la ayuda, pero que también no debemos olvidar también que la medicina está para eso, para ayudar también a nuestro cuerpo físico, ¿no? Entonces se cuesta mucho ver también si no hay alguna causa física, y si solo es una causa mental del propio espíritu, no está alguna inquietud, también buscar, ¿no?, alguna ayuda psicológica y entrenarte cada día, despertar, qué es lo que vas a hacer aquel día, todo día, cómo vas a hacer las cosas todo el día, cuál es la intención que voy a buscar, ¿no? Seguro que la vigilia será mejor, la emancipación será mejor, porque si los dos lados del plano estamos más o menos equilibrados, haciendo lo mismo, siempre será mejor las experiencias, siempre será mejor nuestros sueños. Quizá vamos a recordar más cosas, mejores cosas, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias Andrea, José, Yanaína y Sergio por haber impartido estas conferencias tan interesantes y haber compartido también vuestro conocimiento, desplegando esas alitas, ¿no?, de amor y conocimiento, valga la redundancia. Muchas gracias sinceras y de corazón. Gracias.